prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Doy gracias, Padre, por permitirme estar parada aquí en tu altar, Padre, aquí en tu casa de oración. Padre, te doy gracias por la palabra que tú pusiste, Padre, en mi espíritu para mis hermanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que a mí me tocó es la obediencia en el creyente. Benji va a poner les hice un pequeño PowerPoint, va a poner la primera imagen. Amén. ¿Sí la pueden ver ahí en los monitores? La obediencia en el creyente. Gloria a Dios. Jesús dijo, síganme. Jesús dijo, síganme. Jesús también dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros, mis hermanos, mis hermanas, en un tiempo estábamos perdidos y la razón por la que estamos aquí en casa de nuestro Padre es porque Jesús nos encontró cuando íbamos por mal camino rumbo hacia el infierno. Pero Él, al encontrarnos, nos salvó, nos hizo esa invitación a que fuéramos obedientes hacia Él y lo siguiéramos. Si Benji puede ir a la siguiente imagen. ¿Por qué debo seguir a Jesús? Jesús dijo en Juan 14:6, si abren sus Biblias a Juan 14:6 y cuando lo tengan me dicen un amén. Juan 14:6. Amén. Dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mis hermanos, mis hermanas, nosotros fuimos obedientes a la invitación de Jesús de seguirlo. Ser obedientes es hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Ser obedientes es hacer su voluntad. Por ejemplo, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva? Si Benji pasa a la siguiente imagen. Obedecer a Dios es una decisión. Abran también sus Biblias a Génesis 2:15. Génesis 2:15. Amén. Dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrare y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice la Biblia que el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba en medio del huerto. Esto quiere decir que no estaba escondido, no estaba en algún rincón donde no lo iban a poder ver. Ellos lo podían ver quizás a diario. La Biblia no dice cuánto tiempo duraron ellos en obedecer su palabra, cuánto tiempo duraron, no dice si duraron años, meses, días. La Biblia no nos dice cuándo es que vino exactamente la serpiente a tentar a Eva, porque fue a ella quien la tentó primero. Pero Adán y Eva fueron obedientes en no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal por no sabemos cuánto tiempo. Pero cuando llegó Satanás y engañó a Eva, y tanto ella como Adán tomaron la decisión de desobedecer a Dios, y ambos comieron del fruto
cual no podían comer, les dijo Dios, porque les dijo Dios que del día que de él comieran, ciertamente morirían. Así también, mis hermanas, mis hermanos, así también como Eva y Adán tenían que mirar el árbol, quizás todos los días, así también nosotros, aunque no somos del mundo, pero podemos ver lo que el mundo ofrece. En nosotros está en tomar una decisión de obedecer a Dios todos los días o de desobedecerlo. Si Benji pasa a la siguiente imagen. Las consecuencias de las malas decisiones. Las consecuencias de Adán y Eva fueron muy, muy terribles. Se pueden imaginar ustedes, Dios los echó del jardín, perdieron la hermosa comunión con Dios, perdieron su paz. Como ustedes pueden ver en la foto de la imagen del jardín, este es nomás un ejemplo, pero supongo que el jardín era aún más hermoso que esa imagen. Pueden ver cómo los colores son vibrantes. Pueden ver la agua, quizás el agua era cristalina. Pueden ver al león ahí junto al corderito. Quizás Adán y Eva escuchaban cómo los pájaros volaban. O sea, todo era paz, todo era felicidad. Ellos no conocían lo que era la maldad. Pero al desobedecer a Dios, tuvieron que pasar por las consecuencias. Ahora pueden ver en la otra imagen donde está todo seco. Quizás cuando desobedecieron no se puso todo seco al instante, pero poco a poco ellos empezaron a mirar cómo todo se empezó a secar, cómo los animales ya se empezaban a pelear entre sí, cómo este león ya no podía estar junto a ese corderito, ahora ya se lo comió. Y miraron cómo todo se empezó quizás a poner todo sucio. También es como si lo mira en forma espiritual, también nosotros somos como ese jardín. Entre menos pecamos, menos estamos secos por dentro. Cuando hay pecado en nuestra vida, nos vamos secando, vamos perdiendo esa hermosura la hermosura que Dios nos dio, porque estamos hechos a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer para no pasar por esas consecuencias? Dice la Biblia que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si pueden abrir sus Biblias a Mateo 22, 36, y si Benji pasa a la siguiente imagen. Mateo 22, 36. Todos recordarán que fueron 10 mandamientos que se le dio a Moisés para el pueblo, pero Jesús los redujo a solamente 2, a los 2 grandes mandamientos. El primero, en Mateo 22, 36 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Para hacer un resumen, nada más para tener memoria de los 10 mandamientos, vamos a ir a Éxodo 23. Si todos van a Éxodo 23, vamos a hacer un repase de esos 10 mandamientos. Éxodo 23. 20, verso 3. Amén. Dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen.
y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dice también, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Me voy a parar un momento en ese mandamiento, porque es bien importante que la iglesia estemos descansando como Dios nos manda. Muchas veces el día, si bien en el día sábado, ese es el día que escogen para ir quizás a lavar o a ir de compras o a ir a algún otro lado y se cansan o nos fatigamos y ya venimos bien cansados a la iglesia y muchas veces ya venimos casi durmiéndonos en nuestras bancas. Como yo entiendo, cuando estamos trabajando y venimos a la casa de Dios, pues el cuerpo naturalmente se va a cansar porque está cansado porque estuvo trabajando y fue un esfuerzo lo que hicieron al venir aquí a la casa de oración. Pero cuando vamos y utilizamos ese tiempo que le pertenece a Dios en otras cosas, eso sí es lo que no está bien. En verdad sí no está bien que vayamos a lavar o nos fatiguemos allá afuera y luego vengamos a darle a Dios muy poquito calidad de tiempo. O el domingo de igual manera, en ese día no debemos de hacer tantas cosas, debemos dedicarle a Dios. Si fuera posible hasta cocinar un día antes o simplemente no cocinar, comprar y reposar en Dios, reposar en Él, porque también Dios nos mandó a descansar. Si no estamos descansando, no le vamos a dar tiempo de calidad a Dios, ni le vamos a dar tiempo, calidad a nuestros familiares, ni a nosotros mismos. Por eso es muy importante que descansemos. Pero vamos a seguir en el 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como pudieron ver, hay muchos no y no. Y la razón de por qué Dios nos dice no a tantas cosas es por nuestro propio bien. Porque Él sabe, como vieron al principio, que Dios los mandó a que no comieran de ese árbol, fue por una razón, porque Él les dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Satanás sabe eso, Satanás sabe que cuando Dios dice algo y Él lo cumple. Si Él dijo que no comieran porque el día que de él comas morirás, es que el día que de él comas esa es la consecuencia. Siempre tengan presente que a todo pecado siempre hay una consecuencia. Siempre va a haber una consecuencia. Eso no va a cambiar. No va a cambiar porque Dios es un Dios que no miente. Si está escrito, así va a ser. Para hacer un resumen, es muy importante obedecer a la palabra de Dios, porque como les dije, es por nuestro bien. Si no obedecemos, vamos a pasar las consecuencias. Si no obedecemos, vamos a tener cicatrices, vamos a tener muchas penas que nos podemos guardar. Es mejor estar bajo la cobertura de Dios, así como estaban Adán y Eva al principio, cuando ellos estaban bajo esa cobertura. Ellos no conocían lo que era la maldad. Todo lo que ellos miraban era pura hermosura, puro color, pues todo era bonito. Después de que desobedecieron, todo cambió.
ya no era igual. Así también es el pecado. Una vez que se comete, las cosas cambian, ya no vuelve a ser lo mismo como era antes. Pero gracias a Dios que Él también nos dijo que Él nos perdona, que Él nos rescata, que Él nos vuelve a dar otra nueva oportunidad, que Él nos hace nueva criatura. Y debemos de tener esa esperanza siempre de que Dios siempre está allí fielmente para perdonarnos, para limpiarnos, para aconsejarnos. Y en eso los voy a dejar porque es una pequeña parte que se nos dio a cada una. Yo los dejo con eso. Es mejor obedecer que estar pasando por consecuencias, porque en verdad las consecuencias son muy malas y en verdad no vale la pena. Es mejor obedecer a Dios y mantenernos bajo la cobertura de Dios. Los bendiga. Entonces voy a pasar a la siguiente predicadora de esta noche, a la hermana Rubí. También tenía una participación, también ella el día de hoy. Dios les bendiga, hermanos. Hoy tengo la bendición y el privilegio de medir una pequeña parte de una pequeña reflexión sobre la perseverancia. Estoy un poco nerviosa, tengo que decirlo, pero siempre he pedido al Señor que me dirija, que no quiero hacer nada que sea por mí. Siempre quiero exaltarlo, agradarlo a Él, que Él siempre sea glorificado en lo que yo haga. Siempre he sido muy celosa en las cosas del Señor y mucho respeto para este santo lugar y para el Señor, y siempre quiero hacer tratar de hacer lo que el Señor me dirija, y quiero hacer una pequeña oración para pedir dirección al Señor, que Él sea quien me dirija, que no le quite ni le ponga su palabra, solamente que Él se glorifique y que la palabra llegue a los corazones de los que la escuchen. Amantísimo Padre Celestial, Señor, tú que estás en el cielo, Padre de la gloria, Señor, me presento ante ti, Señor. Padre Santo, Señor, pidiéndote, Señor, de tu dirección, Padre de la gloria, que tú seas guiándome, Señor, que tú me dirijas, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, me acompañe, Padre, que no digas, Señor, cosas, Padre Santo, que sean mías, sino tu palabra, Señor, que tú seas dirigiendo mi boca, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre. Amén. Mi parte es sobre la perseverancia, y les voy a pedir si por favor me acompañan en Mateo 24:13. Mateo 24:13. La palabra de Dios dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En este versículo de la Biblia, hermanos, el Señor nos habla de que si perseveramos en sus caminos, tenemos la promesa de llegar a la vida eterna, su promesa que Él nos da, que si continuamos en sus caminos, si lo buscamos, tenemos la promesa de llegar a la vida eterna, donde todo será las calles de oro, mar de cristal. Mas la palabra de Dios no nos dice que todo el caminar de los caminos del Señor será éxito inmediato. Tenemos que buscarlo día a día en la oración, en el ayuno, buscando día a día de su palabra para que podamos perseverar hasta el final, como nos dice su palabra, y llegar hasta la meta, que es estar en su presencia un día en la vida eterna, porque en el mundo dice que pues nada, en la Biblia nos dice que no tendremos problemas en la vida, que todo será siempre bien, como la verdad uno de veces piensa que cuando estamos con el Señor que nada nos va a pasar, que todo va a estar bien, que toda la vida siempre va a ser pura felicidad. Pero en Juan, les voy a pedir que si me acompañan en Juan 16, 33. La palabra de Dios nos dice: estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dice que en esta palabra, que si nosotros perseveramos buscando de su palabra, como les digo, en ayuno, en oración, y a veces en los momentos de pruebas, es cuando decimos que ya no podemos perseverar ni continuar en los caminos del Señor, porque decimos, ya no puedo más, pensamos que el Señor no está pues contestando nuestras peticiones, pero el Señor está ahí, y a veces lo que tenemos que hacer es esperar, tener paciencia que el Señor va a cumplir su promesa. Si continuamos buscándolo, no importa la prueba, no importa la lucha, porque de a veces tenemos una aflicción y nos desanimamos. ¿Para qué vamos a la iglesia? El Señor a mí no me escucha, o el Señor no está haciendo nada con lo que yo le estoy pidiendo, yo no miro ningún cambio, pero el Señor está ahí. No permitamos que el enemigo nos empiece a meter en la mente que, pues el Señor, ¿dónde está tu Dios? Que no te responde, porque de a veces esos pensamientos vienen a nuestra mente. Yo lo digo en mi persona, porque de a veces sí el Señor está obrando, y cuando empieza a obrar en mi vida, vienen cosas, vienen pensamientos, incluso de personas que quieren hacer a uno pues como que no estás bien donde estás, no estás dejando otras cosas por hacer lo que estás haciendo y cosas así, pero cuando uno persevera en la oración, y como dicen, aunque nos cueste lágrimas, continuar en los caminos del Señor, porque el Señor es fiel, y el que permanece llega hasta el fin. Perdón, hermano. El que persevera llega hasta el fin. Cuando de a veces tenemos pruebas, en los momentos más difíciles es cuando más buscamos de Dios, pero no nomás cuando busquemos a Dios, cuando tengamos pruebas, cuando tengamos luchas, cuando suframos una desilusión, el Señor siempre está ahí. Si lo buscamos en sus caminos, siempre vamos a perseverar. Yo siempre en mis oraciones de todos los días, yo le pido al Señor que no me permita retroceder. No me quiero alejar de sus caminos, no quiero que nada ni nadie me aparte de sus caminos, quiero serle fiel. Yo sé que, como digo, no importa que me cuesten lágrimas, sufrimiento, porque de a veces es un poco difícil, pero siempre día a día le pido al Señor que no quiero apartarme una vez más de sus caminos. Y por eso yo lo busco día a día, orando, leyendo su palabra, ayunando, porque quiero fortalecerme en sus caminos y seguirlo. No importa la prueba, no importa la lucha, pero quiero seguir al Señor y siempre le pido dirección, quiero servirlo y siempre quiero sentir o saber que el Señor aprueba lo que yo haga. Yo no quiero hacer nada solamente por hacerlo, por estar aquí o porque me den una parte. Siempre quiero que el Señor apruebe lo que yo hago, y siempre quiero que Él se glorifique, que su nombre sea exaltado solamente a Él. Yo no quiero nada para mí, yo todo lo quiero para honrar al Señor, para que Él sea glorificado donde quiera que se escuche su palabra o algo que yo diga o haga. Lo quiero hacer solamente para honrarlo a Él, para que Él sea glorificado, y no lo quiero hacer por mí. Y les invito a que perseveren, hermanos, no importa la prueba, no importa la lucha, el Señor va abriendo caminos. Cuando nosotros lo buscamos, Él abre puertas que nosotros no pensamos que se van a abrir. Yo nunca en mi vida imaginé estar parada en este lugar. No soy una experta en predicar, pero siempre le entrego mi corazón al Señor. Siempre le pido que me dirija, que quiero hacer su voluntad, quiero honrarlo y quiero agradarlo, y el Señor va abriendo caminos. Y de a veces yo me he detenido y me invitan a hacer algo. Yo siento que no es mi tiempo y que no es mi tiempo, que yo quiero seguir esperando, que quiero prepararme, pero siguen viniendo cosas, y siempre estoy orando y estoy diciéndole, Señor, si ya es tu tiempo, quiero hacer tu voluntad. Solo le pido a Dios y al Espíritu Santo que siempre me dirija, que siempre nos ayude a perseverar en sus caminos, porque si perseveramos, como les digo, buscando, preparándonos espiritualmente, solamente así podremos llegar hasta el final, porque si no lo hacemos espiritualmente con su palabra, humanamente no lo vamos a hacer. Para perseverar solamente con el Señor, porque nosotros mismos no lo podemos hacer.
porque la vida es difícil, pero sabemos que cuando tenemos al Señor, el Señor es el que siempre va con nosotros. Él siempre es el que pelea nuestras batallas, siempre de Él es la victoria, porque nosotros no lo podemos hacer, pero en sus manos siempre estamos seguros y sabemos que Él nos va a llevar hasta la victoria. Hasta un día vamos a estar con Él, y si perseveramos como siempre, día a día, buscándolo, orando, como les digo, es bien importante buscar del Señor día a día en la oración, en el ayuno, porque eso es lo que nos fortalece cuando vienen las pruebas. Humanamente nos derrumbamos con una noticia, con algo, pero solamente el Señor nos puede mantener de pie si perseveramos buscando de Él. Y para poder perseverar, hermanos, también tenemos que apartarnos del pecado. Eso es lo más importante, una de las cosas que para que perseveremos tenemos que ir dejando las cosas que al Señor no le agradan, porque no podemos perseverar si seguimos en las cosas del mundo, en las cosas que al Señor no le agradan, porque entonces no vamos a perseverar. Nosotros sabemos que no vamos a perseverar porque al Señor no le agrada. Él quiere un corazón limpio, un corazón puro, que le amemos de verdad, que no sea solamente de labios, sino de corazón. Y sabemos que si seguimos en el pecado, como decimos, con un pie acá y uno afuera, no vamos a perseverar. Pero si día a día estamos buscando del Señor, pidiéndole dirección, pidiéndole que nos ayude, que nos fortalezca, que nos haga crecer en sus caminos, haciendo su voluntad, dejando las cosas del mundo. Y a veces la carne le gusta el pecado, la verdad le gusta el pecado. No es fácil dejar las cosas del mundo, pero con el Señor sí se puede hacer. Se puede hacer. El Espíritu Santo nos va dirigiendo, nos va hablando y nos va diciendo, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto. Entonces hay cosas que personalmente era difícil tenerlas, que de alguna manera cuando yo iba a regresar a los caminos del Señor, que yo no quería dejar esas cosas, pero el Señor las va quitando. El Señor mismo nos va hablando, el Espíritu Santo, que esas cosas no le agradan al Señor, y nosotros mismos las vamos dejando sin que nadie nos lo tenga que decir. Cuando sabemos que queremos agradar al Señor, el Señor se va manifestando y Él es el que va dirigiéndonos. Y como dice en Romanos 6, si me acompañan en Romanos 6, 1, 2. Su palabra dice, ¿qué pues diremos? En pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos perseverar si seguimos en las cosas del mundo, si seguimos haciendo las cosas que al Señor no le agrada. Para perseverar en los caminos del Señor, una de las primeras cosas que tenemos que dejar es apartarnos del pecado, apartarnos de las cosas del mal, de lo que el Señor no le agrada, y es cumplir su voluntad y hacer lo que al Señor le agrada, no lo que nosotros ni nuestra carne nos pida, sino que lo que el Señor quiere que hagamos para que Él se glorifique, no para que nosotros le demos gusto a la carne ni esas cosas. Si perseveramos en el Señor, en la oración, un día llegaremos a donde Él nos prometió que vamos a estar, en esas calles de oro y mares de cristal, sentados a la diestra del Padre junto con Él en su trono, adorando para siempre por la eternidad. Como dice en Romanos 12, me gusta a mí este versículo, Romanos 12, 12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. La oración es la herramienta más que el Señor nos dejó, que su palabra, que fortalecernos en su palabra es lo que más nos va a ayudar a perseverar en sus caminos. Si nos apartamos de su palabra, si no nos alimentamos de ella, no vamos a poder llegar. Pronto nos vamos a querer retroceder, pronto vamos a caer. Y solamente con la palabra del Señor, con el ayuno, con la oración, es como vamos a perseverar y llegar hasta el final. Y la victoria es del Señor, solamente nosotros tenemos que buscarla como Él nos manda en su palabra, y todos queremos llegar hasta ese final. Y si continuamos orando y buscando de nuestro Señor, sabemos que lo vamos a lograr. Hasta aquí mi parte. Doy la parte a la hermana Francis. Dios es bueno.
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto estar una vez más en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Alabado su nombre. Doy gracias al hermano Jorge que me dio la parte. Gracias, hermano. Vamos a comenzar. A mí me tocó el tema de la santidad. En el momento que él me dio el tema, se me vino el versículo a mi mente. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Dice Hebreos 12:14. ¿Me pueden acompañar en sus Biblias, con sus Biblias, hermanos? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El contexto, vamos a ir al versículo 13, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Me acordaba cuando yo no me afirmaba en el Señor, y cada uno de nosotros, me imagino que llegamos a la casa del Señor cojeando, y dice la palabra, hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. En ese entonces mi cojera más grande era el amor al trabajo. Yo me dormía pensando en mi trabajo y me levantaba pensando en mi trabajo. Era un vicio, ese era mi cojera. El Señor me sacó de ahí y hasta el día de hoy me da mucha tentación regresar. Era lo que yo amaba. Mi trabajo se llamaba mercadeo en red. Yo amaba mi trabajo. Iba en contra de la voluntad del Señor, porque el Señor nos dice, amarás a Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Yo no recitaba ese texto, aunque me decía cristiana, ese texto no lo recitaba. Yo amaba lo que hacía. A mí me gustaba lo que hacía y esa era mi cojera. Con esa cojera llegué a los pasos a la casa del Señor. Tengo lucha, sí. Me dan ganas de regresar, sí. Me gusta cómo hacer esas clases. Pero no voy a retroceder porque el Señor me sacó de allá. Y dice, y si te sales, no vas a ser sanada. Y si yo me salgo, yo no voy a ser sanada, porque la palabra dice, no se salga del camino, sino que sea sanada. Estamos perseverando, estoy perseverando, yo quiero ser sanada, yo no quiero retroceder. También dice, seguid la paz, el otro contexto dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella y muchos sean contaminados. Gloria a Dios. Podemos contaminarnos con esas raíces de amargura, viendo bien, hermanos, si no hemos descansado nuestro corazón en el Señor, si el Señor no nos ha limpiado. Y primeramente me hablo a mi misma vida, yo puedo lastimar a mis hijos, podemos lastimar a nuestros hijos si no somos limpiados. Si estamos en la palabra, pero nuestros hijos ven que aún nos enojamos muy fácilmente, ahí es a los primeros que podemos lastimar, a ellos, a lo que más amamos. Segundamente, podemos lastimar al pueblo del Señor, a la iglesia. ¿Por qué? Porque si aún no estamos limpios, si aún dice el tema, no estamos santificados, podemos ir hablando, haciéndonos víctimas ante nuestro prójimo. Y si nuestro prójimo está como nosotros, no va a ser de alivio para él, no lo vamos a ayudar. Lo podemos contaminar, como dice la palabra. Ahora vamos a ir al libro de Galatas, es la palabra fuerte, estuve orando, el Señor me la dio, no la cambió, yo estuve orando. Dice, en el libro de Galatas, dice, si quiere buscarlo, dice, capítulo 5, versículos del 19 al 21, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No quiere decir que no nos vamos a equivocar, hermanos. Estamos en la carne y nos vamos a equivocar. Probablemente, es muy probable porque estamos en el mundo y no somos perfectos. Pero Dios lo que nos pide es que no hagamos un estilo de vida de esto. Ser santos, porque yo soy santo. Sin la santidad nadie verá al Señor. No hagamos del pecado un estilo de vida, amados. El Señor nos enseña a santificarnos con esta palabra que está en Galatas 19, versículo 19 al 21. Esa es la palabra de cómo el Señor nos enseña a purificarnos. Gloria a Dios. Pero también quiero hablar de otra purificación que habla Levítico, de los sacerdotes de aquel tiempo. Tengo mucho que leer, pero voy a respetar el tiempo, vamos a ir rápido. Vayan a Levítico. Levítico capítulo 8, y vamos a estar leyendo. Tomen sus Biblias, hermanos, saborean la palabra de Levíticos capítulo 8 como si fuera el platillo más delicioso que a ustedes les gusta. Saboreanla porque de esa manera se les va a quedar. Saboréenla porque ahí nos enseña Dios cómo se purificaban aquellos sacerdotes, pero también en Hebreos nos enseña cómo nos debemos purificar al tiempo de hoy. Alabado Jesús. ¿Tienen la palabra en Levítico capítulo 8? Amén. Gloria a Dios. Vamos a saborearla como si fuera el plato más delicioso. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite, de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod, lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él, y luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo el urim y el turim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. Ahí está santificando Aarón a sus hijos y está santificando el tabernáculo. Este lugar es un ejemplo del tabernáculo, amados. Si usted ven, todo esto está santificado. Lo santificó el pastor por la dirección de Dios. Amén. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Era todo una ordenación allá con ellos. Era toda una ceremonia. Qué bonito, yo me imagino que era bien bonito. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne. Voy a pasar al 31, hermanos. Denle la vuelta a su Biblia. Vamos a ir al 31. Como Dios le mandó a Moisés. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo.
de reunión y tomadla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según ya he mandado, diciendo a Aarón y a sus hijos, la comerán. Voy en el 32. Y yo y lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán al fuego. Cuando hacemos carne asada huele bien bonito. Hasta decimos, alguien está haciendo carne asada. Ese era un olor grato a Jehová. ¿Cómo huele de bien cuando uno cocina esa carne? De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha de hecho, mandó hacer Jehová para expiarlos. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión. Estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no mueras, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. En el día 8, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, toma un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto, asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmolaréis delante de Jehová, y una ofrenda de amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. En aquel tiempo, para que Jehová se apareciera a aquellos sacerdotes, dice la palabra que se retiraban 7 días. Después de 7 días ofrecían el carnero para la paz. Y también dice que ofrecían palomitas, pero eso era por gracia. También dice que la palabra de Dios, que es que cuando ellos ya se habían santificado, esos 7 días podían llamarle al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para presentar los sacrificios por el pecado. De esa manera ellos se consagraban para ellos, que ellos no murieran, y de esta manera los israelitas traían su sacrificio para cubrir los pecados que ellos tenían, ¿verdad? Los más ricos traían un toro, los más pobres traían una oveja, un cabrito, y los que tenían menos traían una palomita, y toda esa sangre cubría, dice la palabra, cubría los pecados. Y ellos se santificaban, dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. 7 días, imagínense hermanos, 7 días para poder ver la gloria de Dios. Era todo ¿cómo le diré? Me imagino que era toda una ceremonia ahí todos los días, porque era un pueblo grande y los sacerdotes todo el día estaban ahí ofreciendo las ofrendas. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora sabemos que eso fue abolido por medio de la sangre, una sola sangre de nuestro Dios todopoderoso. De tal manera, dice la palabra, que Dios amó al mundo, de tal manera que dio a su único hijo, a su unigénito, para cubrir ese pecado, hermanos. Estamos cubiertos con la sangre del pecado, por la sangre de Cristo, perdón. Estamos cubiertos por su misericordia, por su gracia, dice la palabra, por su gracia sois salvos, por su sangre, una sola cuerpo, una sola vida, su sangre cubre multitud de pecados por amor a nosotros. Fue abolido la matanza de animalitos, fue abolido la matanza de corderos. Ahora lo único que necesitábamos para cubrir de pecado era un solo cordero. Dice, fue inmolado en la cruz del Calvario, muerto y resucitado por vuestras rebeliones, por vuestros pecados. Un solo sacrificio hasta el día de hoy está cubriendo todo aquello, ¿verdad? Todas nuestras fallas. Dios nos manda santidad y que seamos santos. Dice, sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Dice la palabra,
Sin santidad nadie verá al Señor. No nos engañéis, Dios no puede ser burlado. La santidad de Jehová conviene a mi casa. Sed santos porque yo soy santo, dice Jehová de los ejércitos. Y solamente no nos pide sacrificios, holocaustos. No nos pide, solamente nos pide que guardemos vuestros corazones, que sigamos Galatas 5, del 9 al 21. No nos dice que seamos perfectos, dice su palabra, nadie es perfecto. No nos dice que no nos vamos a equivocar, no nos dice que no vamos a tener pruebas, las vamos a tener. Pero por su misericordia y por su gracia somos salvados y somos redimidos. Alabado Jesús, gloria a Dios, alabado Jesús. Hermanos, el llamado de la palabra ha sido expuesto. Le pido que las lleven en sus corazones. Seamos santos, porque Dios es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Podemos santificarnos un día, 2 días, y sentimos la gloria del Señor. Y aquellos sacerdotes se santificaban 7 días. Y nosotros en un ratito que nos decimos, Señor, heme aquí. El Señor está ahora actuando, gloria a Dios, en nuestras vidas. Llévese la palabra en sus corazones, amados. Gloria a Dios. Hermanos, hasta aquí mi parte, gloria a Dios. Voy a pasar a nuestro hermano Jorge. Gloria a Dios, alabado Jesús. Bendito Dios, te adoramos, Señor, te adoramos y gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias. Dios le bendiga, hermanos. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, ya vamos a prepararnos para retirarnos y le damos gracias a Dios por nuestras hermanas, ¿verdad, hermanos?